Calle la boca, por favor. Ay, ¿dónde se agarró mi cama? Cállate, por favor. Algo para mí, yo nunca juego, pero...
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Me logran escuchar? Buenas noches, Sí, sí. buenas noches. Buenas noches. Excelente, buenas noches con todos los presentes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Alison Sánchez, soy representante académica del Consorcio Holding 7.5, en este caso de SPED. Bien, antes de poder iniciar este taller que tenemos preparado para todos ustedes, vamos a poder comenzar con lo que viene a ser algunas indicaciones y para que puedan conocer un poco acerca de lo que viene a ser nuestro consorcio educativo y de esta manera poder iniciar con este lindo taller preparado para todos los presentes el día de hoy. Bien, veo que varios se están conectando, están hablando por el chat. Luzbeth, María, Kerly, Lizzy, Carla, Betty, Diana, Karina, perfecto, buenas noches con todos. Entonces vamos a dar inicio a lo que viene a ser la presentación el día de hoy, ¿bien? ¿Qué es SPED? Algunos han escuchado de nosotros, ¿quiénes somos? Bueno, les comento, ¿sí? Somos SPED, Educación Especializada, somos un instituto educativo con más de 5 años de experiencia, impartiendo en este caso lo que viene a ser educación para lo que es el rubro educativo y psicológico. Justamente para ello estamos aperturando lo que viene a ser el día de hoy nuestro taller en terapia del lenguaje. Perfecto. Por favor, te voy a agradecer que puedan mantener sus micrófonos en silencio para poder llevar a cabo esta sesión el día de hoy. Nosotros en redes sociales nos encuentran como SPED Instituto de Desarrollo Profesional. En realidad ya contamos con más de 56.000 seguidores. Los invitamos a que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales y de esta manera también es como ustedes han llegado. Hemos captado su atención a través de Facebook y han podido integrarse a lo que viene a ser nuestro grupo de WhatsApp del evento a través de este mismo. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Perfecto. Y comentarles que también en base a lo que viene a ser el tema de capacitaciones, diplomados, estamos manejando para lo que viene a ser este mes de octubre programas como estimulación temprana y psicomotricidad, terapia del lenguaje, lengua de señas, nivel básico y TEA, entre otros programas de manera adicional. Perfecto. Justamente nosotros contamos con una certificación tanto por cualquiera de las dos universidades licenciadas por SUNEDO, en este caso una de ellas es la José Faustino Sánchez Carrión y la Cantuta, ¿ok? Tenemos convenio con esas universidades, las cuales respaldan todo nuestro trabajo y toda nuestra labor que venimos realizando con lo que viene a ser cada uno de nuestros estudiantes. Y justamente para ello les tenemos un video preparado de un testimonio, o bueno, de testimonios de nuestros propios estudiantes que han llevado a cabo capacitaciones con nosotros. Mi agradecimiento a usted en especial y también a la institución. Ahorita estoy como más tranquila, más segura de mi trabajo, ¿no? Espero lograr continuar porque estoy contenta con la institución y con su trabajo que ha sido una excelente maestra para todas nosotros. Ha sido un gusto, chicas, a todas que hemos compartido haciendo trabajos, amanecernos para hacer las manualidades para nuestros niños, de verdad, una gran labor, de verdad. Siempre no recuerden que esos niños pueden ser nuestros hijos y dedicarnos con todo, pues, ¿no? Nada, mis gracias a la institución también. Yo estoy muy contenta en realidad con lo aprendido en todo este tiempo. Es como que un refrescar de memoria. Uno nunca termina de aprender. Siempre es bueno actualizarse en todo. Y nada, Miss, muchísimas gracias por todo. SPED, el poder de una gran decisión. Perfecto, ese es el comentario de algunas de nuestras estudiantes que han podido llevar a cabo lo que vienen a hacer programas tanto como terapia del lenguaje, simulación, lengua de señas, ¿no? Y justamente esos son los tipos de programas que estamos llevando a cabo. Justamente por ello mismo los invitamos a ser parte de nuestra comunidad, siguiéndonos en nuestras redes sociales, tanto como Facebook, Instagram y TikTok, en donde pueden encontrarnos como @spec.oficial, ¿ok? Entonces, justamente para ello y para poder llevar a cabo lo que viene a ser este gran taller, estamos llevando justamente este programa por 3 días. Recuerden, ¿ok? Son 3 días que sí o sí tienen la posibilidad de poder capacitarse y actualizar sus conocimientos. Estamos iniciando el día de hoy, martes 24
La clase es de 8 a 9 el día de mañana, miércoles 25 de 8 a 9 y la última clase se está llevando a cabo este sábado de 2 a 3 de la tarde, ¿ok? Entonces, en base a ello, apunten en sus agendas, reserven en sus horarios que están pendientes lo que viene a ser esta capacitación preparada para todos ustedes. Justamente para poder llevar a cabo este programa, estamos contando con lo que viene a ser la participación de nuestra ponente especialista, la licenciada Sharol Irigoyen. Creo que ya se encuentra en sala la licenciada Sharol. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estoy. Estoy justo buscando para activar aquí. Ya está. Aquí estoy, aquí estoy. Muchas Hola, gracias. licenciada. Buenas noches, mi Charo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por favor, la sala de hoy, el día de hoy es toda suya. Preséntese, por favor, con nuestros estudiantes, ya que están ansiosos de poder conocerla. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos todos. Bueno, en este caso yo soy la licenciada Shadow Irigoyen, especialista en neurodesarrollo y primera infancia, en lo que es lenguaje, aprendizaje, comunicación, y además proveedora certificada del modelo PIRS en adolescentes, lo que es habilidades sociales, y también tengo la certificación en diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista, ¿no? Esto es en México, perdón, en México, enlace autismo. Bien, eso es en general, en resumen, igual esperemos que estemos juntas en la especialización y allí también les van a compartir más de mi hoja de vida, pero en realidad lo más importante es lo que nos reúne hoy, que es hablar sobre las estrategias de estimulación del lenguaje en la primera infancia, ¿no? Eso es lo que nos interesa hoy. Es algo que quiero ampliar y también que quiero actualizar. Bueno, primero invitarlos también a continuar formándose fuera de estas sesiones que van a ser bastante enriquecedoras. Es también ampliar un poco el tema en lo que es terapia del lenguaje para poder seguir actualizándose en esta área, puesto que afecta e impacta en el desarrollo del ser humano y hasta impacta en toda su calidad de vida a lo largo de su desarrollo. Un niño con problemas de lenguaje también va a tener problemas de conducta, también va a tener problemas emocionales, va a tener problemas de atención, va a tener problemas en todas las áreas. Aunque a veces no se tome en cuenta el impacto que tiene, entonces sí va a ser bien, bien importante de que el lenguaje y la terapia del lenguaje, o todas las estrategias que ustedes puedan emplear en lo que es abordaje en el área del lenguaje, lo que es intervención, no solo en lenguaje, sino también en comunicación, eh, van a ser un punto importante que va a marcar la diferencia para el desarrollo de los niños, ¿no? Esa parte es la que también quisiera resaltarla con ustedes, de que el área en sí de terapia del lenguaje y el área del lenguaje en sí es muy amplia y es muy importante en el desarrollo de los niños y del ser humano. Pero ¿por qué le damos importancia a la primera infancia? Porque es el periodo de neuroplasticidad más amplio que tenemos. Es decir, de 0 a 3 años, de 0 a 3 años vamos a tener como que la mayor neuroplasticidad y el impacto que tiene la intervención en esa etapa, la intervención no solo en lenguaje, sino en todas las áreas. Además que la estimulación en esa etapa va a ser un impacto importantísimo. Pueden ser que se minimicen las dificultades o que éstas se superen, ¿no? Llegar a la nivelación de cualquier habilidad que se requiere, ¿no? Pero si esto no se da en esta primera infancia, que se puede ser, digamos, que considerada, dependiendo de qué autor, a veces consideran de 0 a 5 o de 0 a 8 años, dependiendo. En general se maneja como que de 0 a 5, de 0 a 5 años, pero la mayor neuroplasticidad está de 0 a 3 años. Vamos a decir que, si imaginen que nunca tuvo terapia de lenguaje o nunca tuvo estimulación de ningún tipo, llega a los 8 años el niño que presenta alguna condición, y primero que no detectaron ninguna condición, y segundo, que el niño no va a haber desarrollado sus habilidades, puesto que el trastorno del neurodesarrollo que presentaba, ¿no? Vamos a suponer, ha interferido en todo el desarrollo de estas habilidades. Por eso es que es muy importante el abordaje temprano
de las dificultades del lenguaje, de los problemas del lenguaje, de los trastornos del neurodesarrollo del lenguaje. A ver, quiero saber quién me está rayando las diapositivas. Allí la ve. Vemos unas rayitas, no soy yo, es alguna de las participantes. Pero bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Voy a pedirles, por favor, que me cuenten en el chat de Zoom a qué se dedican, cuál es su profesión y también cuál es su motivación de estar en esta especialización. Ah, y si han llevado un curso conmigo, quizás ya han llevado un curso conmigo y están aquí presentes. ¿Hay alguna de mis estudiantes, quizás de alguna especialización también presente? Bueno, hoy vamos a hablar de estrategias de estimulación del lenguaje en la primera infancia. Como les digo, según los autores, puede ser considerado en algunos casos hasta los 8 años. Algunos autores, algunas instituciones lo consideran hasta los 8 años, pero generalmente se habla de 0 a 5 años, ¿no? Primera infancia. Ahora, el periodo de mayor neuroplasticidad, sí, amplia, es de 0 a 3 años. Y igual, ¿no? Igual de 0 a 5 años es un tiempo importante que hay que aprovechar. Ahora, a partir de los 8 años, esta neuroplasticidad no es la misma, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Entonces, si se hace la terapia posterior o la intervención o la estimulación, o si recién se piensa en atender las dificultades, los cambios no van a impactar de la misma manera como van a impactar cuando estamos hablando de la primera etapa, ¿no? De 0 a 3 años. A ver, las estoy leyendo sobre que tengo docentes de educación especial, de fisioterapia, docentes de educación inicial, también por acá, más docentes, muchos docentes, qué bueno, psicólogas también, auxiliares en educación. En realidad, conocer las estrategias de estimulación del lenguaje en la primera infancia es muy, muy importante. En todos los casos. Ahí está Gladys. Gladys, ahí estás, ya te vi. Ahí está Gladysita, y ahí veo algunas de mis estudiantes de otras especializaciones. Bueno, bienvenidas, bienvenidas. Estoy muy contenta de estar reunida con ustedes. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, que tiene un poquito de carga teórica y un poquito de parte aplicativa, pero dando a entender de lo importante que es la base teórica también, ¿no? Primero, para hablar de intervención en lenguaje o de estrategias de estimulación que ustedes van a dirigir hacia el área del lenguaje, hay que diferenciar 3 puntos. Hay que diferenciar la comunicación del lenguaje del habla. Entendiendo de que son 3 cosas distintas que a veces se confunden, pero que están íntimamente relacionadas. Vamos a ver. Por allí se activó, creo que un micro. Vamos a tener cuidado con los micros para no generar interferencia. Bueno, bienvenidas a todas las docentes, psicólogas, fisioterapeutas que están allí en sala. Y pues tengo un ejemplo bien común que utilizo yo para hablar de comunicación, lenguaje y habla, y es el que el bebé recién nacido no habla todavía, empezará a decir sus primeras palabras alrededor de los 12 meses, más o menos, pero el bebé recién nacido, su lenguaje como una capacidad la tiene y se está desarrollando, ¿no? Se está desarrollando conforme va creciendo, tanto la parte comprensiva, expresiva, pero el bebé, aunque no habla todavía y su lenguaje está en desarrollo, el bebé se comunica. No tiene que hablar, pero se está comunicando. El bebé llora y sabemos si tiene hambre, si tiene frío, si tiene sueño, ¿no? Entonces, a eso me refiero con comunicación, lenguaje y habla.
Ahora, este lenguaje también tiene dos procesos. Uno es la comprensión y otro es la expresión. Por ejemplo, en la parte de comprensión está el seguimiento de indicaciones, que responda adecuadamente a preguntas, que señale un objeto entre varios, que señale el dibujo que mejor expresa el significado de una frase y también precisar la frase que mejor describe un dibujo. La parte de saber, ¿no? De que yo le doy un significado y él me puede decir la palabra, o de que yo le doy la palabra y él me da el significado. Luego, en la parte expresiva, por ejemplo, podría ser que nombre objetos, que tenga un vocabulario adecuado, que tenga estructuras y longitud de las frases adecuadas y que tenga una secuencia del mensaje fluido. Eso por un lado. En relación a las funciones, el lenguaje tiene funciones, cosa que a veces se les olvida. Cuando ustedes aplican estrategias de intervención, o piensan en alguna actividad que va a estimular el lenguaje en la primera infancia, tiene que estar dirigida a la comunicación, tiene que estar dirigida al lenguaje. Y si es primera infancia, infancia temprana, tienen que dirigirlo a lo que es la parte comprensiva, que el niño comprenda primero que tenga un lenguaje comprensivo para que después aparezca el lenguaje expresivo. Muchas veces los niños no hablan porque no comprenden, no tienen el lenguaje comprensivo adecuado. Y a veces es algo que la mayoría de personas no tiene en cuenta o no lo considera. Así que esa parte para mí es muy importante resaltar. La parte comprensiva es primero, la parte expresiva ocurre después. Entonces, si no hay una adecuada comprensión ya almacenada en la parte cognitiva, en la memoria que esté almacenada toda esa información, no vamos a tener lenguaje expresivo. Y como les contaba que el lenguaje tiene funciones, entonces cuando ustedes trabajan estrategias para lo que es estimular el lenguaje, van a dirigir las estrategias a estimular las funciones del lenguaje. Principalmente la función apelativa, donde la comunicación se centra en que el receptor, con el objetivo de provocar en él alguna reacción en particular, ya sea para que haga o deje de hacer algo. Ejemplo, dice, ¿no? Apaga el televisor, por favor. La función apelativa es algo que el niño tiene que desarrollar, o sea, que pida las cosas, ¿no? Que diga, mamá, dame agua, ¿no? Esa es la función apelativa. Son funciones del lenguaje que a veces ni siquiera se tienen en cuenta y supuestamente están trabajando o están interviniendo el lenguaje, supuestamente. Supuestamente digo porque lo que luego ocurre es que están, creo que supuestamente trabajando algún sonido o algún fonema, pero eso no es lenguaje en sí, eso es una partecita de un componente del lenguaje, una partecita. Así que por eso también va a ser bien importante la actualización de estos temas, ¿no? En la especialización que tenemos en la institución de terapia del lenguaje justo, vemos estos temas de forma más amplia, ¿no? Y mucho de las actualizaciones en relación a lo que son trastornos del neurodesarrollo, porque los niños que más van a requerir de estimulación y de intervención, tanto temprana como terapia del lenguaje, van a ser población que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y los trastornos del neurodesarrollo no solamente es el trastorno del espectro autista, tenemos muchísimos otros más trastornos del neurodesarrollo. Entonces, como les mencionaba, las funciones del lenguaje se tienen que estimular de todas maneras. Y tenemos también, en general, la comunicación. La comunicación es muy importante, digamos que es el componente pragmático del lenguaje. Y la comunicación va a implicar dos partes, la parte no verbal y la parte verbal.
Y esta comunicación se va a desarrollar de forma progresiva y cada niño con su propio ritmo. Eso es verdad, pero también hay periodos, hay rangos que hay que tener en cuenta. Vamos a suponer, alrededor de los 12 meses, el niño debe estar diciendo sus primeras palabras. No vamos a esperar a que tenga 2 años, 3 años, para recién pensar en que el niño no hable. Inmediatamente el niño tenga algún retraso en su desarrollo, inmediatamente vamos a empezar la estimulación. Y si este hito del desarrollo no se nivela, debe de pasar a intervención temprana y a lo que es también la evaluación en neuropediatría. Eso también es bastante importante. Entonces hay que ser un poco más estrictos en relación a la vigilancia del neurodesarrollo. Hay que ser bien cuidadosos con ese tema nosotros también. Hay que ser muy, muy cuidadosos. Bueno, entonces vámonos a la parte ya aplicativa. Los niños van a tener distintos intereses y habilidades para comunicarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer 3 cosas. Tenemos que observar, esperar y escuchar. Observándolo, nos va a dar la información que necesitamos para interpretar y comprender sus sentimientos, intereses. Esperándolo, tiene la oportunidad de manifestar sus necesidades, intereses o sentimientos. Y escuchándolo, siente que le damos reconocimiento y que es especial para nosotros. Adquiere seguridad y el estímulo para seguir comunicando. Observándolo, ¿por qué? Porque primero tienen que dejar al niño desenvolverse en el ambiente. Dicho esto, tienen que ver qué le gusta y qué no le gusta. Tienen que conocerlo, tienen que ver hacia qué se dirige, qué cosa le interesa, porque con eso van a partir. Y sobre este tema, hay muchos aportes en el modelo Denver. El modelo Denver de atención temprana, que está dirigido para niños con TEA de 0 a 5 años, habla mucho de esta observación que hay que hacer para poder lograr una adecuada intervención que parta de los intereses del niño. Justamente en la especialización en terapia del lenguaje, en uno de los módulos tocamos algunos de los aportes de este modelo y también yo les comparto el libro completo, donde podemos también tener unos checklists, que también les comparto, para que nos va a ayudar para la evaluación y que nos va a ayudar para lo que es la formulación de objetivos de intervención, porque actualmente hasta cómo se evalúa ha cambiado, ¿no? Se ha actualizado porque la población que viene a terapia no son niños que están dentro de la norma, son niños con algún trastorno del neurodesarrollo y esa es otra población. Y a veces hay personas desactualizadas que piensan que pueden todavía estar aplicando algún test o algún tipo de prueba, cosa que en la especialización también les comparto para su lectura personal, pero no necesariamente porque la van a aplicar, porque no se puede aplicar, puesto que la población todavía no tiene las habilidades para responder a ese tipo de pruebas. Entonces, parte por ahí también que se debe de actualizar todo este tema. Obviamente ustedes necesitan referencias para poder saber qué cosa van a explorar y por eso yo les brindo algunas alternativas en la especialización sobre este tema, ¿no? Pero sí, como les decía, ¿no? Ahora hablando directamente de nuestro tema, que son estrategias de intervención y de estimulación del lenguaje en la primera infancia, les digo que este tema de observar está también propuesto en el modelo Denver. Y ahí lo amplían muchísimo más también, ¿no? Ahora, otro punto relacionado ya a terapia del lenguaje netamente o a intervención en lenguaje o estimulación del lenguaje también se debe tener en cuenta que hay que esperar. Tanto en estimulación del lenguaje como en intervención del lenguaje tenemos que aprender a esperar. Las que están haciendo la estimulación
las que están haciendo la intervención, tienen que aprender a esperar. Se los digo porque es muy importante esa espera. ¿Esperar por qué? Porque ustedes le están pidiendo que el niño repita algo, no pasó ni un segundo y ya lo están interrumpiendo. Digamos que ustedes quieren que diga pan. Le están enseñando la foto del pan. Y están, pan, pan, pan. No pasó ni un segundo, están pan, pan, pan. Una cosa así, ¿no? Tienen que esperar, al menos deben de contar siquiera sus 5 segundos, donde ustedes estén estableciendo contacto ocular, donde ustedes estén mirándolo de alguna manera, a invitarlo a decirlo. Quizás esa vez no va a decirlo, pero hay que esperar, porque a veces quizás ya lo iba a decir y ustedes ya lo interrumpieron. Y eso es algo que yo veo mucho cuando he supervisado prácticas de personas que están justamente haciendo intervención en lenguaje o haciendo estimulación en lenguaje, y ese es el error, ¿no? Le mostramos, agua, no pasó ni 5 segundos, agua, agua. Si ustedes ven en su cronómetro, 5 segundos es un montón de tiempo, cosa que ni siquiera eso lo esperan, lo interrumpen totalmente al niño, o sea que quizás lo iba a decir, pero ya no lo dijo porque ya lo interrumpieron. Y tenemos que entender que la población son niños con alguna condición muchas veces, y estos niños se van a demorar porque hay lentificación de los procesos, hay que darles tiempo. Y ahora escucharlos es muy importante y tiene que ver también con esperar, ¿no? Lo esperamos para escuchar. Quizás a veces hay un sonidito, algo, un indicio, una aproximación que muchas veces ni le prestamos atención, pero ahora lo van a hacer, ahora le van a prestar atención. Bueno, el lenguaje tiene dimensiones. A veces la estimulación se realiza basada en las dimensiones del lenguaje. Dimensión uso, dimensión forma, dimensión contenido. O forma, contenido y uso. No importa el orden, pero son 3 dimensiones del lenguaje. Forma, contenido y uso. A estas dimensiones pertenecen los componentes del lenguaje, que de estos componentes hablo toda la especialización, generalmente desde el inicio hasta el final. Cuando una persona trabaja estimulación del lenguaje, trabaja intervención en lenguaje, el abordaje de los problemas del lenguaje, tiene que manejar estos componentes del lenguaje. No solo para explorarlos cuando tiene que evaluar, para poder iniciar la intervención, sino también para poder identificar cuáles son los objetivos prioritarios con los que se va a trabajar. Esta parte también es importante. Y entonces, antes de pasar a netamente un cuadrito que les quiero mostrar y algunos otros puntos ya directamente de estrategias, me gustaría tener, ahora que estamos aquí a la mitad de la sesión de hoy, quisiera que pudieran hacerme llegar alguna de sus preguntas. Entonces, pueden levantar la manito si tienen alguna pregunta. Al menos quisiera responder 3 preguntas. ¿Pueden levantar la manito? Y luego al final tenemos unos minutitos más. Manitos, manitos. A ver, 1, 2, 3, ya. Gladysita, linda, hola. Cuéntame. ¿Cómo estás, Gladysita? Hola, Sharon, muy bien, de verdad que me ha ido excelente con tu curso, pero quería consultarte algo, porque es la primera vez que me toca esto. Yo estoy tratando ahorita a un niño que tiene años 7 meses, ya se va para el año 8, tiene un quiste, mejor dicho, tenía un quiste en el área de Broca, ¿ya? Ya, El área de Wernicke sí la tiene normal, pero ya. el niño ha retrocedido, digamos, hasta que se dio la operación, muy bien, estaba con el la. Vino la operación, le sacaron el quiste y ahora esto es... Claro, es como si no hay palabras, se borró todo. Exactamente, entonces, yo debo tratarlo como un niño que recién está comenzando a hablar, esa es mi duda. Sí, tienes que tratarlo desde el inicio. Te cuento qué ha pasado cuando se afecta el área de Broca. El área de Broca es la del lenguaje expresivo. Así que es lo esperado. No se entiende que cuando hay una alteración o una lesión en esa parte, es como si tuviera una pérdida del lenguaje expresivo. Entonces lo ha perdido. Tienes que iniciar desde 0, como si fuera un recién nacido, donde hay algún sonidito gutural. Sí, Gladysita. O Un sea, casito.
perdóname, gutural, balbuceo y Tal comenzar cual. Todo, Ok, todo, sí, porque ok, el área de Broca es justo lenguaje expresivo, la de Wernicke es comprensivo. comprensión. Ajá, Sí, tal cual. Así que se ok, entiende, se entiende. Sí, alguna vez gracias. pasó lo mismo, hay justo una historia en relación a esto de las áreas, donde dice que en ese tiempo, cuando no se conocían las áreas ni de Broca ni de Wernicke, hubo un soldado en que en una explosión se golpeó la cabeza, se lesionó, obvio, se murió el soldado, y recién muerto, vieron su cerebro, y justo estaba, digamos que el área que tenía la lesión en el cerebro, que se conoció como el área de Broca, era el área que había perdido, ¿no? Porque a este soldado solo le quedaba una palabra, solo decía la palabra perfecto. Entendía todo, comprendía todo, anda, trae, lleva, ¿no? Pero no había la parte expresiva, porque perdió toda la expresión. Y bueno, ya muerto, descubren que qué área era la que estaba afectada en su cerebro. Entonces, allí a esa área le colocan el área de Broca. Él perdió todas las palabras, solo le quedaba una palabra. O sea, todo respondía perfecto. Justo hay una historia con este tema del área de Wernicke y el área de Broca. A ver, tengo una manito por acá. Nancy, te escucho. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Gracias por, bueno, primero felicitarle y agradecerle por esa oportunidad. Le quería preguntar, en cuanto en aula, ¿cómo se podría estimular a los niños, en este caso en el nivel inicial? Ya, ahorita este tema exactamente, justo les voy a dar algunas recomendaciones de estimulación aquí más adelante, netamente para el aula. Pensaba que tenías un casito en específico o una pregunta en relación a lo que habíamos explicado. Ahora vamos a entrar a lo que es la estimulación netamente en el aula, pero mi recomendación para la clase es que ustedes hagan que los niños participen de juegos. Juegos donde tengan que respetar su turno, donde tengan que desarrollar su atención conjunta, es decir, donde el niño tenga que compartir la atención de un objeto con otro niño y también vean la parte de lo que es que tenga el niño que compartir turno, respetar turno, que permanezca en la actividad y que participe del juego. Siempre jugar e interaccionar de por sí, eso es lo que va a estimular el lenguaje. Pasa con mucha frecuencia que no le damos tanta importancia a jugar, ¿no? Pero jugar es algo que sí estimula todos los componentes del lenguaje. Jugar, cantar canciones y contar cuentos también. 100% recomendado, no hay pierde en el aula. Trabajan todos los componentes del lenguaje. ¿Ivani? ¿Ivani? Buenas noches, sí. Mi consulta es la siguiente. Por ejemplo, tengo un niño que ha tenido frenillo. La mamá se ha dado cuenta tarde que tiene el niño ya tiene 1 año 6 meses y casi hace un mes que lo han operado, que lo han cortado, ¿no? Y el niño no quiere emitir. Antes sí decía, no, mamá, papá, pero no, ahorita es igual, como el caso primero que mencionó, no dice ninguna palabra, no, o sea, no menciona ninguna sílaba, perdón. Y lo que sí hace es, por momentos, saca la lengua, porque antes no lo hacía, me comentó la mamá, ¿no? Pero ahora sí, por momentos. Entonces, igual he tratado de agenciarme de las imágenes, le gusta bastante las ilustraciones, entonces sus libros de cuentos lo repasa, las hojas, pasa, pero pienso que no lo estoy ayudando en el tema de que él vocalice, haga sonidos, entonces me gustaría saber, profundizar en eso, cómo puedo iniciar con eso, ¿no? A ver, espérame, con este casito estoy bien interesada. Ivani, ubícame. Primero, deja de lado la operación del frenillo, porque aquí no tiene nada que ver la operación del frenillo. Ya les voy a explicar por qué. Me está interesando el tema por otra cosa. Dime, ¿cuántos años tiene ahorita? Tiene 1 año y 5 meses. Ya, 1 año y 5 meses. Pero tú dices que, ¿en qué momento él deja de emitir sonidos? Después de la operación, por ejemplo, él decía, mamá. Dime qué fecha. A ver, déjeme calcularlo. A ver, por lo menos ya era 1 mes y medio que no dice nada, ¿no?
Ya, a ver, te cuento. Primero que la operación del frenillo aquí no tiene nada que ver. A mí me parece otra cosa. Aquí, donde hay la señal de alerta de que el niño empieza a decir sonidos, palabras, y luego deja de hacerlo, es señal de alerta de TEA. No tiene nada que ver la operación del frenillo. Así que, ahora te voy a explicar qué pasa con la operación del frenillo. Mire, lo primero que todos tenemos frenillo para empezar, porque luego agarran y me dicen, ay no, Miris, es que tiene frenillo. Bueno, absolutamente todas las personas tenemos frenillo. Debajo de la lengua todos tenemos. Ahora, ¿qué pasa con el niño? El niño puede que tenga un frenillo lingual corto, ¿no? Un frenillo debajito de la lengua, una telita que es cortita. Y esta cortita, esta lengüita cortita, puede ser que no le permita elevar la lengua. Pero el frenillo no afecta el desarrollo del lenguaje. El lenguaje es una capacidad, eso está en el desarrollo, en el cerebro, que tiene que ver la lengua con el cerebro. O sea, no, por favor, saquen de su mente que el frenillo tiene algo que ver con el desarrollo del lenguaje. No el lenguaje. El frenillo tiene que ver con la parte del habla, con la pronunciación quizás de algún sonido, con la pronunciación de algún sonido, pero específicamente, ¿qué sonidos? L, R y trabadas. Un niño pequeño de 1 año no tiene nada que ver con L, R trabadas, todavía no las dice, porque eso va a aparecer más adelante. Miren cuándo aparece L, R trabadas. A partir de los 4 años. Los demás sonidos no se afectan con un frenillo corto, no se afectan. A ver, hagamos una ma, ¿qué tiene que ver? La lengua sigue en el piso. Hagamos una pa. Hagan su pa, hagan su ma, hagan su ba. La lengua sigue en el piso, no tiene que elevar la lengua. Para una L sí, ¿no? La lengua tiene que subir. Y obvio, pues si la telita lo está jalando al piso, no va a salir una L, no va a salir una R, que también requiere que suba. Ni R, ni R, ni trabadas, porque tienen R, ni licuantes, porque tienen pla, cla, la. Entonces, esos sonidos están como que de los 4 años para adelante, y es un bebé de 1 año. Él, con 1 año y medio, debería estar diciendo mínimo 6 palabras. Mínimo 6 palabras. Mamá, papá, agua, pan, leche. No, sí, mínimo. Y eso no es algo que tenga que ver con el frenillo. Esto es algo que es del neurodesarrollo. Entonces, para mí sí es una derivación al neuropediatra. Nada tiene que ver el frenillo aquí. El frenillo solamente va a afectar, digamos que a la pronunciación, la articulación de algún sonidito, pero a mí me parece señal de alerta de una alteración en el desarrollo. ¿Qué pasa? También así se manifiestan casos de discapacidad intelectual, de trastorno del espectro autista, de trastornos del lenguaje, ¿no? De trastornos del lenguaje. Hay varias condiciones. Sí, Ha coincidido con la operación, ha coincidido, pero nada tiene que ver. Ya, bueno, en el caso de las condiciones sí tengo conocimiento de varias, ya, ¿no? Algunos indicios que se pueden manifestar. De hecho, yo lo relacionaba más al tema de que, por ejemplo, cuando a él lo operaron, supongo que él sentía cierto fastidio. Entonces, lo que hacía, pues, era quedarse quieto, no mover la lengua, no hacer nada, no hasta que se le pase, supongo. Pero ahora ya no, no quiere decir nada, se queda así como que ya sonríe, todo él normal, no interactúa, él entiende todo, lo único, el problema es con el habla, o sea, él se comunica, él quiere agua y lo No señala. netamente con el habla, sino con la parte expresiva del lenguaje, ¿no? Porque no hay expresión, no hay lenguaje verbal. No dice nada, ¿no? Es como que, Ya, eso tiene que ver más con alguna condición, no tiene nada que ver con el frenillo, nada que ver con el frenillo. Más bien alerta a la mamá de que lo lleve al neuropediatra, porque justo a veces pasa así, ¿no? Que el niño se va de viaje y el niño justo empieza con la señal de alerta de algún retraso del desarrollo y coincide y la mamá pues echa la culpa a eso. Justo pasa una operación, justo pasa una enfermedad y como que toda la culpa del retraso es eso. O sea, por favor, no. Y como les mencionaba, el frenillo solamente afecta esos sonidos que les menciono. L, R, trabado y licuando. O sea, lo demás debería de pronunciar mamá, papá, agua. ¿Qué tiene que ver con que la lengua esté elevada? Nada. La lengua puede estar pegada en el piso y nosotros podemos pronunciar claramente A, E, I, O. Bien, por último voy a terminar con Dorita, que estaba justo ahí su pregunta, y ahí nos quedamos. Las demás que se queden para el final, las demás preguntitas, por favor, dejen ahí su manito. Dorita, te escucho.
Sí, justo mi consulta era parecida a la de la compañera anterior. Lo que pasa es que tengo un niñito de 1 año 6 meses, ya casi 1 año 8 meses, que antes también decía mamá o papá, pero luego se comunica señalando, hace así soniditos, pero ¿Y no esto logra a hablar qué edad tampoco. pasó? ¿A qué edad pasó? Hace recién dejó, ¿Cuántos años dejó tenía? de decir Edad, mamá, edad, papá. A veces lo dice edad, un edad. año 6 meses. Ya, eso es justamente esto, ¿no? Un El año niño seis se meses. desarrolla con normalidad y de un momento a otro, entre el año y medio y los 2 años, deja de hablar, deja de hacerlo. Eso es una señal de alerta de trastorno del espectro autista y quizás de otra condición. Así que, ojito, ojito, el que un niño haga cosas y deje de hacerlos es señal de alerta de trastorno del neurodesarrollo. Así que tiene que ver directamente con ese tema. Así que hay que hacer un control exhaustivo, ¿no? Igual la intervención temprana, sí o sí, ¿no? Que haga intervención temprana en lenguaje, que haga su terapia ocupacional, la intervención temprana en el área física, o sea, que haga todas las terapias que necesite según el neuropediatra lo evalúe, pero de que tiene que empezar lo del lenguaje, sí o sí, ¿no? Porque tiene que empezar a volver a desarrollar su lenguaje verbal. Ok, pero entonces él, por ejemplo, a la edad que tiene, ya debería decir varias palabras, al menos 5, En ¿verdad? realidad, al año y medio, mínimo, 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 6 palabras. Mínimo, Ok. ¿no? Mínimo, mínimo 6 palabras. Y ser capaz de vocalizarlas, todas las vocales, a, i, o, decirlas, ¿no? A ver, di a, imitar, ¿no? A ver, di dice el niño, ¿no? Además que al año hacen muchas cosas, ustedes no saben, al año nada más, entre el año y el año y medio hacen muchas cosas. A mí me encantaría mostrarles el checklist para, para entre 1 año y 1 año y medio, y si ustedes les digo todo lo que debería hacer el niño entre 1 año y 1 año y medio, ustedes se sorprenderían muchísimo. Pero eso lo vemos también según los aportes que nos dan en el modelo Denver, bueno, en la especialización en terapia de lenguaje, ¿no? Netamente. Ahorita estamos hablando de estrategias de estimulación, pero se relaciona de alguna manera. Ya, les mostraba este cuadrito. Este cuadrito es también lo vemos más amplio en la parte de la especialización, pero con ustedes les quiero explicar. Miren, tenemos, estas son las fuentes, normas de adquisición de fonemas en español para Perú. Primero, al año y medio, el niño debe ser capaz de pronunciar las vocales. A los 2 años, los sonidos de P, B, o sea, mamá, papá, bebé. 2 años y medio, los sonidos, ¿no? De la T, de la D, de la F. Sonidos. Esto no es un cuadro de letras, es un cuadro de sonidos. Ejemplo, hay sonidos que son representados por más de una letra. Tenemos sa, se, si, so, su. Y tenemos sa, se, si, so y su. ¿No? ¿Ven? Diferente letra, mismo sonido. Si yo digo sapo o digo zapato, es el mismo sonido. Entonces, ustedes cuando van a estimular la parte fonológica, o sea, el componente fonético fonológico, ahí sí tenemos que trabajar en esta secuencia, ¿no? Primero vocales, luego sonidos labiales, pape pipo pu, babe bibo bu, mame mi momu, luego tatetito tu, dadedido du. En esa secuencia tenemos que ir avanzando. Luego, ¿qué condiciones básicas necesitamos para el trabajo y para hacer la estimulación con los niños? La ubicación, hablarles de forma clara y precisa, enseñarles a escuchar sin interrumpir, mantener contacto visual, seleccionar vocabulario adecuado, utilizar los intereses del niño, esa parte es muy importante. Ahora, respecto al niño, se plantea como objetivo, mediante el juego, favorecer su desarrollo, potenciar la autoestima y ayudarle a alcanzar al máximo su autonomía personal y, en definitiva, potenciar el reconocimiento de la individualidad. Yo les comento la importancia del desarrollo del lenguaje. Porque un adecuado desarrollo del lenguaje
va a impactar en la calidad de vida de las personas. Entonces, estimular el lenguaje en la primera infancia es muy importante, es demasiado importante. Por eso yo les recomiendo mucho que este lenguaje se esté estimulando siempre, en todo momento, y entender que para estimular el lenguaje no necesito juguetes especiales, no necesito una actividad especial, ni nada de ello. Necesito conocer que el niño necesita muchos estímulos donde escuche el lenguaje. O sea, el lenguaje tiene que funcionar. Ni el niño tiene que estar haciendo alguna cosa repetitiva que no sea funcional. Siempre debemos dirigir actividades funcionales. Y la base del desarrollo del lenguaje es imitación, juego. ¿Cuáles son los prerequisitos para el desarrollo del lenguaje? Especialmente vamos a pensar en el lenguaje verbal. Tenemos imitación, contacto visual, seguimiento de indicaciones, atención conjunta. Me estoy olvidando de algo. Imitación, intención comunicativa, contacto visual, atención conjunta y seguimiento de indicaciones. Con estas 5 cosas bien desarrolladas, el niño va a desarrollar el lenguaje verbal. Si no, es muy probable que el niño siga con sus retrasos, con este tema y que no pueda desarrollarlo. Vamos a ver. Tenemos aquí contando cuentos y actividades. ¿Ya? Antes de irnos, tengo que mencionarles actividades. Les comenté que contar cuentos trabaja todos los componentes del lenguaje. Componente fonético fonológico, lo que es la articulación, la pronunciación, la conciencia fonológica, da el modelo correcto del lenguaje de pronunciación cuando ustedes cuentan un cuento correctamente. Luego, tenemos el componente léxico-semántico, que tiene que ver con el vocabulario, la palabra y su significado. Cuando ustedes cuentan cuento, el niño amplía su vocabulario. Cuando ustedes están contándoles cuentos y hablándoles y explicándoles, ellos están ampliando todo su vocabulario, conociendo nuevas palabras. Componente morfosintáctico es la estructuración de frases, la coherencia, la cohesión, el uso de preposiciones, conectores. Entonces, todo ello, cuando ustedes cuentan un cuento, hablan en frases, dan el modelo también de estructuración de frases. Y luego tenemos el componente pragmático, que tiene que ver con el uso del lenguaje social y en contexto. Cuando el niño escucha y luego responde preguntas sobre ese cuento, está desarrollando la parte pragmática del lenguaje. ¿Se dieron cuenta? Contar cuentos trabaja todos los componentes del lenguaje. Eso sí estimula el lenguaje. Lo mismo con las canciones. Mismo procedimiento. Trabaja todos los componentes del lenguaje. Ahora, las fotos e imágenes de qué estamos haciendo. Esto lo recomiendo para niños que cuando uno les pregunta, ¿qué hiciste en el colegio? Nos responden nada. ¿Qué cosa van a hacer? Le van a pedir a la docente que les mande unas fotografías de la mañana, del recreo, de la salida, en medio de matemática, de comunicación. Y entonces con esas fotos, ustedes van a ayudar a que el niño les cuente qué cosa ha hecho, que les escriba y todo este tema. Luego tenemos los títeres y marionetas. Sí o sí, un material didáctico motivador, algo que le llame la atención, y con eso ya podemos trabajar. Teniendo la atención del niño, podemos trabajar. Luego, a ver, utilizar tecnología se refiere a grabadores de voz. La idea es que no se favorezca el uso de pantallas porque actualmente hay un abuso, pero ustedes podrían utilizar en algún caso algún implemento para grabar al niño, cuando ya es más grandecito, y digamos 5 años, ¿no? Y luego se escuche, para que luego se escuche cuando no pronuncia bien algo, ¿no? Algo que ustedes ya trabajaron y que ya saben que sí pronuncia. Entonces el niño no es que se va a frustrar, ojo, nada de frustrar a los niños. Pero sí ustedes van a poder trabajar con él, van a decirle, a ver, vamos a escucharnos, digamos que el niño dice 5 en lugar de 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una cosa así, ¿no?
Entonces él se va a escuchar y va a decir, ah, ya dije 5, no es 5, sí, 5. ¿Ya? Entonces es para los niños que están en proceso de automatización del uso de un sonido. Porque puede ser que el sonido esté formado, que esté fijado, pero que no esté automatizado. Y luego tenemos la parte de, bueno, ya está, la parte de tecnología, ¿no? La parte de tecnología, la parte de grabar la voz. Entonces, más o menos hasta ahí está. Ahora sí voy a atender a las últimas preguntas. Esta es una charlita que quiero que sea lo más provechosa para ustedes, tratar de resolver sus dudas también. Y bueno, habían unas manitos por ahí que tenían algunas preguntas. A ver, les voy a leer en el chat, creo que habían algunas preguntas. Ah, Isela, ¿me puedes ir contando tu pregunta? Buenas noches. Tengo dos casos para consultarle. Tengo un niño de 3 años, 3 meses, y él tiende a describir todo lo que ve. Si él ve una imagen, digamos, o no, ¿no? En un cubo, por ejemplo, en las diferentes caras, había una ballena y él me dice, una ballena azul, gira y me dice, una medusa gris. Y él va describiendo lo que va viendo. Pero si yo le pregunto, ¿qué está acá? ¿Qué es esto? Ya no me responde, ¿no? ¿O quién te trajo hoy día? No, o sea, cuando le hago alguna pregunta, no hay esa respuesta de parte de él, pero lo que él ve, ¿no? Va viendo, me dice un cuadrado azul y va describiendo, ¿no? Entonces, Ya, ¿cómo? hasta ahí. A ver, entiendo. Dime edad. Para mí es muy importante que me digas la edad. 3 años, 3 meses. 3 años. ¿Tiene diagnóstico? No. Lo llevaron y me dice que tiene sospecha de autismo leve, Tiene pero indicadores de TEA, sí. Indicadores de TEA, sí. Yo también estaba pensando en un niño con indicadores de TEA. Que en tendencia, ellos, hay desarrollo del lenguaje verbal, ellos pueden nombrar todo, pero hay que trabajar la pragmática, estimular la pragmática. ¿Qué es eso? Digamos que es el desarrollo del uso del lenguaje, que el lenguaje funcione en lo más básico. Cuando alguien le pregunte, que responda. Responder preguntas es una habilidad que tienes que trabajar con él. O sea, él no responde preguntas, por eso es que no te responde. Hay que trabajar, responder y formular preguntas, porque de que habla, pero hay que trabajar el que responda preguntas. Yo también pensaba que era un niño con indicadores de TEA. Eso se ve mucho en niños con TEA, de que pueden hablar y pueden decir todo lo que ven porque ellos quieren en general contarte, pero no responden preguntas. O sea, no hay este intercambio de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. O sea, tienes que estimularlo por ahí. Ahora quiero responder una pregunta más. Carol, te escucho. Sí, buenas noches. Tengo un niño de 3 años, 6 meses. Él en ¿Ya? realidad, acerca del año y medio, eh, cuando comenzaba con monosílabas, dejó de decir nada. Entonces tuve una sospecha de TEA, ¿no? El neuropediatra me dijo que no era todavía, no podía determinar, podría ser un autismo leve, como no, me dijo, podría ser también un niño neurotípico, ¿no? Y son signos que van desapareciendo. Pero desde hace unos 4 o 5 meses había un cambio bastante notorio. Sí, en vocabulario sí lo conoce, pero noto que tiene una pronunciación bien nasal y que la lengüita la tiene un poquito pesada. No sé si es tema de tono muscular. En la parte pragmática, que es la habilidad esto para el lenguaje de forma social, ¿no? Sí responde, es más, hasta le gusta que le lean cuentos, imita a su manera, ¿no? Lee, lo imita, da, 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 pero siento que, y dice mamá, dice varias palabras claramente, pero hay algunas consonantes que se le hace muy difícil, la B, la P, por ejemplo, las dice sí, pero no se le entiende claramente, y no moviliza mucho la lengüita. Por ejemplo, la lengua, eh, ejercicios para que levante la puntita no lo hace, se le complica, lo intenta mucho, pero no lo logra. Bien. Tiene 3 años, 6 meses, me dices, ¿no? Sí. Ya, bueno, primero hay que pensar en lo que debería ser un niño de 3 años, 6 meses. Un niño de 3 años, 6 meses debería ser capaz de contarles un cuento, o sea, de contarles qué cosa hizo, uniendo más o menos 5 oraciones. O sea, tipo, mamá, me fui a la tienda, me compré un chocolate y vi un perro, había un gato, algo así. Algo un poco hasta más complejo que eso, pero
Esos más o menos a los 3 años y medio deberían hacer. Deberían haber más o menos más de 1200 palabras, tanto expresivo como comprensivo. Comprensivo podría ser más. Entonces, el retraso que tú me refieres es importante. Más que la parte de si pronuncia bien o no, y fuera de la parte articulatoria, me preocupa más que no hay estructuración de frases, ¿verdad? No me has mencionado que diga frase. Muy poco. Cuando, por ejemplo, le pregunto que me diga su nombre completo o qué plato le gusta, sí responde, pero no veo todavía mucha intención de él comunicar, ¿no? Recién está como que iniciando eso de que cuando él necesita algo, lo diga, ¿no? Quiero esto, quiero ver esto, quiero comer esto. Entonces el tema de formar oraciones sí lo hace, pero todavía se le complica. En realidad, bueno, como te decía, ¿no? Las oraciones para un niño de 3 años y medio son oraciones complejas, de más de 10 elementos. Entonces, quizás estás juntando una o dos o tres palabras, pero eso es más o menos, pues, tú me dices todavía a veces, entonces es como que mucho desfase en el desarrollo del lenguaje. Yo te diría de que pase una evaluación con un neuropediatra que sea especialista en el tema de TEA. Si gustan, les voy a dejar allí mi número por cualquier recomendación con un neuropediatra que esté actualizado en el tema para que les resuelva, porque a mí me sorprende también que a veces los neuropediatras digan, no, no, todavía no, cuando el diagnóstico de TEA se puede dar muy temprano. Claro, si los signos son claros, ¿no? A partir del año, año y medio, hay casos que ya tienen diagnóstico. Entonces les voy a dejar mi número para poderles recomendar a algún neuropediatra para que las ayude con ese tema, porque sí, yo pienso que hay una alteración en todos los componentes del lenguaje. Entonces sí, hay que ver. Puede ser otro trastorno, no necesariamente TEA. Podría ser trastorno del lenguaje, también se afecta el lenguaje así, también hay otras condiciones, ¿no? Entonces, no necesariamente todo problema del lenguaje es TEA, pero sí hay que atenderlo temprano, ¿no? Y lo más importante es que ya esté con todas las terapias, que es lo más importante. Ya, me escribes, por favor, allí te dejé mi número de WhatsApp, me escribes en la mañana, mañana por la mañana, y me preguntas por el neuropediatra para recomendarte y te puedan dar como que más luces de qué le está pasando a tu niño, porque yo no lo estoy viendo y sí, para ayudarte más es necesario que alguien lo pueda ver, lo pueda evaluar. Y como te digo, el retraso es muy importante. Para 3 años y medio, su frase debería ser como de 10 elementos a más. Una frase larga, tipo, mamá, ya te he dicho que no quiero, algo así, dicen los niños de 3 años. Claro. De Ok, 3 años en gracias. punto. 3 años y medio, pues, como te digo, ya es mucho más. Así que para ayudarte con ese tema y quizás recomendarte a dónde también puedes hacer las terapias o alguna cosita, te ayudo. Gracias. Emma, tía, ti. Emma, contigo termino. Me escriben, ahí está mi número, para derivarlas a alguna recomendación. Emita, hola. Emita. Buenas noches, ¿me escucha? Cuéntame. Buenas noches. Buenas noches, hola. Ok, listo. Mi consulta es de que, por ejemplo, yo tengo un niño de 3 años y 2 meses que simplemente menciona las vocales cada vez que se le muestra la imagen, logra identificar y también pronunciar, pero cada vez que él desea. Asimismo, no dice otras palabras, solamente en cuestiones de vocales, ¿no? Y después lo que es ciertos balbuceos o como tata, babá, o ciertas características, pero sí tiene un diagnóstico de lo que es TEA, ¿no? Porque presenta ciertas características, pero asimismo, o sea, pero es mínimo, es un diagnóstico presuntivo, pero también logra comprender ciertas acciones. Por ejemplo, si tú le dices, no, vamos, o siéntate, o espera, o dame, o alcanza, todas las que son las indicaciones como que las básicas te tiende a entender y a seguir, pero respecto a su lenguaje simplemente menciona vocales, ¿no? Y en ese aspecto, ¿cómo se podría estimular al niño? Dime, ¿cuántos años tienes? Tiene 3 exactamente. años y 2 meses.
Ya, 3 años y 2 meses, y como me refieres, bueno, el retraso es importante. Un retraso tan importante podría ser indicador de varias condiciones, no solo de trastorno del espectro autista, porque hay condiciones que son comorbilidad, es decir, se puede tener TEA y TEA y discapacidad intelectual, se puede tener trastorno del lenguaje y tartamudez, o sea, hay cosas que vienen en conjunto. Entonces, en relación a la estimulación del lenguaje, parte de que tienes que desarrollar los prerequisitos básicos del lenguaje: atención conjunta, imitación, intención comunicativa, contacto visual, seguimiento de indicaciones. Que todas esas habilidades estén bien desarrolladas, se entiende que va a ir evolucionando el desarrollo de su lenguaje verbal. Pero sí es importante un control en neuropediatría mínimo una vez al año, ideal 2 veces al año, para ver el control, porque sí hay, dentro de lo que me mencionas, podría haber indicadores de trastorno del espectro autista. La comprensión siempre muchas veces está conservada, pero a veces está comprendiendo Ok. lo En que este debería caso, comprender un una niño de un consulta más. año y Me medio. dice que Los niños de... Dime. uno de los requisitos mencionas que tiene que ver mucho lo que es el contacto visual, pero hay algunos niños TEAs que una de las carencias es eso, que no hacen contacto visual. ¿Y cómo se podría trabajar respecto a ello? No, porque el Hay contacto niños... visual es mínimo, es de 3, 5 segundos a lo mucho, y después tienden a estar observando a otros lados, ¿no? Claro. Pero si le haces una indicación, ¿cómo se podría trabajar ahí? Porque O sea, el contacto es mínimo. No claro, estaría o sea, cumpliendo como dentro te de los decía, ese requisitos. justamente el contacto mínimo, este contacto que me refieres, es indicador, pues, de trastorno del espectro autista, ¿no? También, así como el retraso del lenguaje. ¿Cómo trabajar el contacto visual? Bueno, antes de irnos brevemente, cuando estés estimulando todos los objetos, colócalos alrededor de tu rostro, al lado de tu cara, para que los mire. Más aún si algo le interesa, también te puedes colocar stickers en la frente para que cuando tú le hables te mires. Y en este caso le gustan los dinosaurios, pues el sticker del dinosaurio tú aquí en la frente. Cuentan gorros locos, nariz de payaso, lentes locos, todo lo que haga que él te vea. Y el trabajo uno a uno. Tienes que estar sentada cara a cara con él y mostrarle los objetos, tú a la altura de él y mostrándole todo a la altura de tu rostro. Como te mencionaba, estos prerequisitos son lo necesario para desarrollar el lenguaje verbal. Si se trabajan todos ellos, los casos de muchos niños con condiciones bien importantes logran desarrollar el lenguaje verbal. Bueno, por una cuestión de tiempo, nos vamos a tener que quedar hasta aquí. Los voy a dejar con la coordinadora SPED. Por favor, no salgan de sala para que ellas les comparta los materiales que he compartido hoy, la diapositiva. Luego, el otro detalle es invitarlas para que estén interesadas ya al tema de lo que es la especialización en terapia del lenguaje. La especialización en terapia del lenguaje en sí, porque allí sí pues vemos trastorno por trastorno del neurodesarrollo. O sea, hablo toda una sesión sobre TEA, toda una sesión sobre cada caso. También les debo compartir materiales referenciales. O sea, en realidad es un tema bien amplio. Hoy tendríamos que hablar como que la introducción de lo que son estrategias de estimulación en la primera infancia. Las siguientes sesiones seguiremos ampliando el tema de la estimulación. Hoy hemos visto varias cositas, pero esto es bastante amplio, ¿no? Como ustedes pueden notar. Yo espero que ustedes quieran participar de la especialización completa, porque ahí sí podemos detallar pues los trastornos del neurodesarrollo, ver los materiales, estrategias de intervención, ver las sesiones, ¿no? Porque es un tema muy, muy amplio. Definitivamente, aún en la especialización, hay muchas cosas que ampliar. Bien, les envío un abrazo inmenso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy En la bonita la otra clase exposición. mañana seguimos conversando y seguimos viendo sus dudas, sus preguntas. Les dejé mi teléfono allí. ¿Allí lo tienen? Para que Sí, cualquier sí, duda, cualquier derivación para el neuropediatra ya, o alguna cosita, ya ustedes me la hacen llegar, porque sé que algunas se han quedado con sus manitos allí, pero me hacen la pregunta, ¿sí? Muchos cariños. Les dejo con muchas Alison, gracias, linda, Miss. nuestra Así coordinadora. es, Bendiciones. Miss, muchas Hasta muchas luego. gracias por su participación. Por favor, no se olviden que el día de mañana estamos organizando la segunda clase de este gran taller. El día de mañana estaremos compartiendo lo que viene a ser por la mañana lo que viene a ser el material de estudio que hemos utilizado el día de hoy, ¿ok? Así que no se preocupen, igual mi Cheryl está dejando lo que viene a ser el número por el chat de Zoom, su número para que puedan hacerle alguna
pregunta, consulta o recomendación que necesiten para poder ayudarlos de igual manera, de manera interna. Perfecto, entonces, muchas gracias y agradecidos con todos ustedes. El día de mañana los esperamos a la misma hora. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.